Bueno, el miércoles arrancamos aquí el Quilombo con la tertulia de División Quilombo, así le hemos puesto este nombre a la que es la sección de historia, que hoy no va a ir mucho de historia, o sí, vamos a hablar un poquito del cambio climático, porque esto ya viene de largo. ¿Qué tal, Pedro Fernández Barbadillo? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí para recibir a la profeta Greta. A la sacerdotisa, ¿no? Sí, a la Juana de Arco de Greenpeace. Bueno, y me decías que esto viene de antes. Yo no había nacido, pero tú ya peinabas canas. Y esto viene de hace 30, 40 años. Ya teníamos apocalipsis climático, ¿no, Pedro? Ya teníamos apocalipsis, sí. Yo me acuerdo que en los 70, cuando yo era pequeñito y todavía creía en los Reyes Magos, y además pues se nos asustaba diciendo que iba a venir una glaciación y que teníamos que estar preparados porque las glaciaciones eran tremendas y mataban a la gente por cientos de millones, mataban la vida animal, la vida vegetal, y que eso era pavoroso. Y además, ahora en cambio, 20 años más tarde, pues no, empezaron a decir que no, que venía un calentamiento global causado por el hombre y entonces que íbamos a morir asfixiados y fritos y demás. Chico, me cuesta a mí mucho creer que el ser humano pueda modificar de esa manera el clima, sobre todo teniendo en cuenta que basta que haga erupción algún volcán en Islandia o en Indonesia para que nos llene la atmósfera de cenizas, y eso sí que perjudica, como ya vimos con el volcán islandés eso perjudica la navegación aérea, y no solo la navegación aérea, sino que puede perjudicar, disminuir la llegada de los rayos del sol a la Tierra. Ahí sí que hay toneladas y toneladas de elementos químicos, entre ellos, ¿no?, el dióxido de carbono, pero no solo eso, muchísimos otros elementos que son contaminantes. Que son las cenizas. Mira, lo que un autor norteamericano llamó hace, pues en los años 70, la última crisis de supervivencia global de la humanidad fue la explosión, bueno, la erupción del Tambora en 1815, que es un volcán que hay en Indonesia, que hizo catapum, y entonces cubrió la Tierra de cenizas, y eso produjo lo que decía, pues la disminución de la llegada de los rayos de sol, amortiguó la radiación solar, y entonces vivimos lo que se llamó el año sin verano, porque no hubo apenas verano. O sea, todo el planeta estuvo cubierto por una capa oscura, cenicienta de cenizas, perdón por la redundancia, y eso produjo pues unas cosechas muy pobres y más hambre y en todo el planeta. Mira, eso tiene que ver, por ejemplo, con la composición de Noche de Paz, porque hacía tanto frío el invierno de ese año que nadie se atrevía a subir al pueblo bávaro donde se compuso el villancico a hablar, a restaurar el órgano. Y entonces el cura lo que hizo fue componer un villancico que se llamó Noche de Paz, y lo empezaron a cantar en el pueblo, la cosa se extendió y llegó hasta nuestros tiempos. Bueno, tú has estudiado bastante el tema del cambio climático y quiero preguntarte precisamente por eso, si es verdad que están subiendo las temperaturas, es verdad que el hombre está modificando el clima, es verdad que es tóxico el dióxido de carbono, como dice el diario El País, día sí, día también. Hombre, es tóxico el CO2 como es tóxica el agua si bebes mucho. O sea, si te caes en el mar, pues te acabas muriendo por el agua. El CO2 es un gas vital para la vida, porque es el que interviene en la fotosíntesis. Las plantas absorben CO2 y generan oxígeno. Si no pasase esto, pues chicos, es que no habría vida en la Tierra. Mira, precisamente del Jurásico, cuando los dinosaurios, había muchísimo más CO2 en la atmósfera de lo que hay ahora, y vivían los dinosaurios. Lo que los mató no fue el CO2, fue el famoso meteorito. O sea, ahora hay mucho menos. O sea, el CO2 es un gas vital para la vida, pero como siempre tiene que estar en una proporción adecuada pues para el ser humano y toda la vida vegetal y animal que vive con nosotros a la vez. Que el ser humano con las chimeneas y con los tubos de escape de los coches esté generando tanto CO2 que cubra la Tierra y eso genere efecto invernadero y demás. Pues mira, chicos, a mí la verdad me cuesta creerlo, porque como digo, basta una erupción volcánica de importancia para que ese volcán genere mucho más CO2 y más elementos contaminantes que toda la actividad humana. Claro, a lo que hay que decir, Pedro, es que hay en este momento en la ciencia hay divisiones, es decir, hay meteorólogos
o expertos en la evolución del clima que creen, climatólogos que creen que se han aumentado las temperaturas, y hay otros que creen exactamente lo contrario, que dicen que esto, pues en los últimos años, en el último siglo, pues quizás la diferencia es de décimas. Es decir, en la ciencia, aquí hay una división. El problema es que esa división no la encontramos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación es una religión, es una doctrina. Es una doctrina pagada, porque estos medios, como con la violencia de género, reciben pasta de las instituciones que lo fomentan. Entonces, ¿cómo vas a morder la mano que te alimenta? Sobre todo es una excelente oportunidad para que las empresas que más contaminan, ¿no?, se marquen una portadita en los periódicos de papel, por ejemplo. En todos los periódicos de papel salió, supongo que te refieres al anuncio de Endesa. Oye, pero es que Endesa tiene centrales térmicas y centrales nucleares. Oye, vamos, yo no soy un obseso del antinuclear ni anticarbón. Hombre, el carbón es sucio, es contaminante. El carbón español, además, es malo. Es malo. Es malo, o sea, es mucho mejor el carbón galés, el polaco, el ucraniano. Pero, claro, oye, si vamos a esto de que el carbón es contaminante, oye, es cierto, cerremos las centrales térmicas y cerremos también las minas de carbón en Asturias y en León y en Teruel. Y no hagamos como Zapatero, que mientras iba de chupipandi verde, seguía dando dinero, no a los mineros, sino a los empresarios del carbón, que es muy distinto. Y no solo eso, es decir, ese modelo verde, lo único que hace, no solo ha provocado una burbuja de las renovables, en la cual cientos de miles de familias españolas han perdido sus ahorros por culpa de esta especie de bingo, de esta especie de lotería de las renovables que les prometió Zapatero, es decir, inviertan en renovables y el Estado les va a dar unas primas muy suculentas. Les garantiza una rentabilidad de varios años. Eso dejó un agujero en las cuentas públicas de 30.000 millones de euros que lo están pagando ustedes a través de la cuenta de la luz. A través del recibo de la luz, ahí están pagando las estafas, primero del gobierno de Zapatero y después lo que tuvo que heredar Rajoy, y Rajoy siguió un poco con lo mismo. Y no solo eso, es decir, el gran modelo verde a nosotros lo que nos ha permitido es cerrar las centrales nucleares de España, cerrar las minas de carbón en España, y estamos importando el gas de Argelia, importando la energía eléctrica desde Francia, que es una energía generada a través de las nucleares, sí. Y pagando la factura de la luz, una de las más caras de Europa. Menudo negocio el que hemos hecho. Pues sí, menudo negocio. Y eso, vamos a ver, hay otro elemento que también a mí me gusta destacar, y es que en España el mix energético es muy variado. Tenemos nucleares, gasísticas, tenemos petróleo, tenemos carbón, tenemos ahora eólica, que es muy importante. Hay veces días que la eólica es el 20 y tantos % de la energía eléctrica generada. Y hay días que es el cero. También. O sea, cuando no hay viento es el cero. Eso es. También. Y entonces todo esto hay que gestionarlo, que eso es lo que hace Red Eléctrica Española, que es una empresa de los años 80 y demás. Pero claro, tanta diversidad tiene también un coste que hay que pagar. Pero si no tienes esta diversidad, te puede pasar lo que a Ucrania o a Polonia, que Ucrania recibe gas de Rusia. Cuando Moscú se enfada con Kiev, pues cierra el grifo y te fastidias. Eso. Y Polonia, por ejemplo, pues tiene carbón. Bueno, en Alemania esta Merkel le dio por cerrar las centrales nucleares. Eso supuso tener que poner en marcha las térmicas, o sea, más carbón. Mientras Schröder se fue a un consejo de administración de una gasística rusa. De Gazprom en Suiza. ¡Qué casualidad! Oye, ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Oye, pero es que esto además se lo dices a un socialdemócrata de principios del siglo XX, no se lo habría creído. O sea, el canciller socialdemócrata de Alemania trabajando para una empresa gasística rusa. Y luego nos llaman conspiranoicos a los demás. Exacto, sí. Después diga, para que digan que Putin no tiene a los alemanes cogidos de la entrepierna, ¿no? Así es. Bueno, pues este es el tipo de cosas que hay que tener presente a la hora de enfrentarse a todo este asunto del cambio climático. O sea, cambio climático existe. O sea, el clima no es algo inamovible como las montañas, que también se erosionan, pero a otra magnitud humana. Pero el clima, digo, no es estático. El clima va cambiando. Y el factor principal del clima es el sol. El otro día leía también en Twitter que te decía, no, es que el sol no es tan importante, es más importante la actividad humana. Digo, pero usted qué estupideces dice. Hombre, claro, llegamos a un valle, talamos todos los árboles que hay en ese valle completamente, cambiamos el curso de los ríos y empezamos a meter chimeneas y
y las chimeneas alimentarlas con leña y carbón, y claro, efectivamente has cambiado el clima de ese valle, pero no estamos hablando de eso. Pedro, vamos a hablar de la jugada ideológica, porque aquí hay una jugada ideológica que ayer ya empezábamos a señalar. Mañana va a venir Javier Venegas a hablar también de este tema y se lo voy a preguntar porque llama la atención cuando los de Podemos dicen, ¿veis? El capitalismo contamina. Por lo tanto, tenemos que controlar nosotros la economía. Los comunistas. Hay que democratizarla, claro. Utilizan, así como Monedero hablaba de las dictaduras soviéticas como repúblicas, pues ellos cuando quieren hablar del control de la economía ya no dicen expropiar los medios de comunicación, como decía Chávez, sino directamente democratizarlo. Ese eufemismo, eso de democratizar, es decir, tomar el control para ellos, es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque hay emergencia climática. Hoy pongan al Roja Vivo y van a ver a Ferreras con la máscara de Chernóbil. Hay emergencia climática. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué hace la izquierda? ¿Veis? Nos dais una excusa. A los capitalistas no se les puede dejar solo. Porque si se les deja solo, los empresarios contaminan. Por lo tanto, tenemos que coger el control de todo eso. Esa es la jugada. Qué curioso, los países que más contaminan son los países comunistas. Efectivamente, esos y los comunistas ahora y los comunistas. Perdón, ahí está tu amiga Greta Thunberg. Sí, llegando a Lisboa. Después de, pero, qué momento mágico, el que hemos vivido. Oye, ni Colón, cuando llegó a América. O sea, ni de los tiempos de Magallanes y el Cano, que estábamos con tanta expectación, ni de que el hermano de Franco voló en el Plus Ultra a Buenos Aires, que vivíamos con tanta expectación, la llegada de la niña esta, que da mucha pena, la verdad que la explotación a mano de los padres y de todo este sistema de medios de comunicación, de empresas y de poderosos. Esta niña acaba de jugarse la vida, o sea, atravesar el Atlántico en un catamarán. Bueno, pero es que además no hay que preguntarse esto, la huella de carbono famosa, que nos quieren meter como una de las pruebas de nuestra maldad. A ver, ¿cuánta huella de carbono ha generado el catamarán dichoso en el que han venido estos? Pues un catamarán funcionaba a diésel, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, este tenía Dicen que funcionaba a sol y agua, pero otras versiones dicen que funciona a diésel. Yo supongo que no te puedes echar al mar, sobre todo cruzar el Atlántico, y no te digo ya el Pacífico, con un catamarán que solo se mueve con sol y agua y a lo mejor algo de viento. Y dice, bueno, vale. Entonces, claro, tendrán motores de emergencia que funcionen, claro, lógicamente con diésel, como dijo el otro día Julia Otero. Hay tractores que funcionan con diésel. Digo, pero bueno, es que no hay tractores con motores eléctricos, querida Julia, eso se queda para los pijos de Barcelona, los que usáis un Tesla, los que os podéis comprar esos coches. Pero a ver, luego tienes el viaje, la construcción del catamarán y todo lo que han generado y demás mientras viajaban. En cambio, si se hubiese venido en un avión, su incidencia en lo que es la huella de carbono de generación de CO2 habría sido cero, porque el avión que hace el vuelo Nueva York-Madrid despega, vaya Greta o no vaya Greta. Luego ya han generado carbón, ¿me entiendes? O sea, a Pedro Sánchez, es el postureo. Le preguntaron en la cumbre clima a Pedro Sánchez por la huella de carbón que dejó por ir a ver a The Killers en Valencia, en el Falcon. Pues no, yo no creo que le preguntasen. Bueno, y luego ha salido en Twitter también, que está divertidísimo, salió que este señor se volvía del IFEMA a la Moncloa en helicóptero. ¿No has visto la foto? Sánchez. Sí, Sánchez. Estos son los que nos dicen a los demás que tenemos que ir en bicicleta y en patinete. Sí. Ayer, por ejemplo, una diputada de Podemos, comunista, Sol Sánchez, diciendo que qué vergüenza que el obrero no viaja en transporte público, que la gente tiene que viajar en transporte público, efectivamente, para despejarle las calles a ellos que van en coche oficial, ¿no? Sí, ayer en Madrid tuvimos huelga de transporte público, de metro y de autobuses. Sí, gracias al sindicalista que dice que hay que cortarle las piernas a Almeida, ¿no? Al alcalde. Bueno, sí, pero, oye, volvemos a los comunistas, que aquí yo quiero insistir en esto. O sea, Pekín es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Los ríos chinos también están entre los más contaminados del mundo por toda la cantidad de vertidos que se hacen de fábricas y demás. Pero es que el mayor desastre ecológico que conocemos es la desecación del mar de Aral, este lago inmenso que había en Siberia, que ha quedado reducido a un charquito, que en los años 60 era de 60 y tantos mil kilómetros cuadrados. Es decir, pues casi como Castilla-León, que son 80.000 kilómetros cuadrados de superficie. Extremadura son 40.000. Además, 67.000 kilómetros cuadrados. Empezaron a sacar agua para los planes estos megalómanos de los comunistas de regar campos de algodón en Siberia, fíjate.
y también porque hacían experimentos y fabriles, y además, bueno, y esto se ha ido desecando, y era un lago en el que había pesca a cantidad y había factorías de pescado, y todo eso se ha quedado reducido a unos charquitos. Y podemos recomendar desde aquí también que vean Chernobyl, la gran de serie de HBO, en la que se ve perfectamente cómo el problema no es la energía nuclear. El problema es cuando la energía nuclear la dejas en manos de los soviéticos, es decir, en manos de los comunistas, que te hacen una central nuclear barata porque no quieren copiar el modelo capitalista, que era el seguro, y entonces, bueno, 200.000 muertos son los que... Sí, la cifra es incalculable, no se sabe finalmente las luego, muertes que ha provocado, algo que, como se demuestra en la serie, se pudo haber evitado y no se quiso evitar por culpa del propio régimen soviético. Y luego traficaron con las pastillas de yodo para los niños. Si eras del partido, las camaradas se te daba antes que si no eras del partido. Eso, bueno, ahí se ve la maldad del comunismo y su incompetencia. Y por supuesto todos los que denunciaron esto fueron perseguidos y muchos de ellos acabaron pues en la cárcel, acabaron a manos de la de KGB trabajo. haciendo trabajos forzados, como suele ser habitual en esos países, en esos regímenes. Bueno, si quieres, para seguir con el asunto... Bueno, te iba a preguntar, hace 30 años, sí. Hace 30 años, decían que las Maldivas, año 1988, decían que las Maldivas iban a desaparecer. Efectivamente, además daban el plazo de 30 años. Voy a buscar a ver si siguen las Maldivas existiendo. Yo creo que sí. Hombre, yo lo miré la semana pasada y estaban sobre la superficie del A mí Índico. me parece que la realizadora Jessica mandó una foto de Maldivas diciendo que estaba fenomenal todo. Yo voy a buscar si las... Sí, dicen que sí. Sí, aquí estoy viendo que las Maldivas siguen existiendo. Y no solo eso, sino que han construido más aeropuertos, hay más población, hay más hoteles, hay más turistas, hay más. Lo que pasa, claro, es que es un chollo, que un paisito de este tamaño, que son un archipiélago con varias de las islas, la mayoría son inhabitables, y además, claro, lo sitúen en el foco mundial y digan que va a ser un país que va a desaparecer. Por favor, vengan a vernos antes de que estemos bajo el agua. Antes de... un poco de dinero. Hubo una época que hubo glaciación, y después hubo otra cuando vieron que lo de la glaciación no colaba, cambiaron y dijeron, lo peor va a ser el calor, prepárense, porque esto va a ser un desierto. Y fallaron de vuelta, ¿no? Pero vamos a ver, si tenemos que elegir entre una época fría o una época cálida para vivir, es mejor la época cálida, porque en el frío no vive nadie. Y además, cuando hay glaciaciones, estamos en una época posglacial que se llama Holoceno. La última glaciación acabó hace unos 12.000 años. Además, en esas épocas, en las glaciaciones, la vida humana y la vida animal es minúscula. Y además, oye, cosa muy curiosa, donde hay hielo hay menos precipitaciones. O sea, el Polo Sur es uno de los lugares más secos de la Tierra, precisamente porque el hielo absorbe los rayos solares y no hay agua que se pueda evaporar. En cambio, cuando hace más calor, hay más evaporación, más lluvias y más verde. Por ejemplo, la NASA desde hace unos 20 y tantos años está midiendo desde sus satélites el verdor, las masas forestales en la Tierra, y resulta que la Tierra es más verde ahora que hace 20 y tantos años. Bueno, pero eso no es lo que dice la ONU, aunque hay que recordar, y estoy leyendo un artículo de Libertad Digital del año 2008, en la cual un miembro del panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC de la ONU, reconoció en un correo electrónico que era una estafa, que todo era falso que el dióxido de carbono aumentara la temperatura del planeta. Ellos mismos, a través de unos correos, entendían que estaban actuando con premisas corruptas. Esto lo hizo Vincent Gray, denunció en un informe que los datos científicos estaban manipulados. Bueno, hubo un profesor de la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, que afirmó en 2000 que los niños no iban a conocer la nieve, los niños europeos. Supongo que los británicos, porque claro, si eres profesor inglés, pues primero piensas en la isla y luego piensas en el continente. Bueno, esto año 2000, esto lo publicó The Independent. La noticia ha sido eliminada del caché, no lo puedes encontrar, pero si buscas en internet lo que quedan son pantallazos. Yo lo he encontrado y lo he sacado en un artículo. Es que, Pedro, como tú decías, aquí hay un gran negocio. Aquí, como siempre, con la violencia de género, estos tíos lucran. Primero generan un miedo, generan un apocalipsis y luego después se lucran de ello. Y aquí
están traficando con miedo. Ese es uno de los negocios. Pero de esto, ¿no? es miedo para, como dices, llenarse los bolsillos por un lado, pero por otro lado para controlar la sociedad. Eso con la emergencia feminista, con la emergencia climática, con la emergencia humana. Oye, fíjate, exactamente eso, perdón que te interrumpa, es que acabo de dar la noticia de Almudena Ariza, nueva directora de informativos, la tía presumiendo de haber creado un chiringuito feminista. ¿Para qué? ¿Para defender los derechos de la mujer? No, para denunciar a otras mujeres que manipulaban y que no querían seguir las consignas que transmitía el Partido Socialista. Todo, claro, todo muy feminista. Por supuesto. Porque tú pones una etiqueta aquí a mujeres RTV, 5 tías ahí, eso es indiscutible. ¿Quién se va a atrever contra ellos? Por supuesto, porque si eres hombre eres un machista y si eres mujer estás alienada y eres machista, aunque tú no sepas por qué. Y también esta misma mañana circulaba un tuit de Almudena Ariza diciendo: me dice mi hija de 15 años que va a ir a las manifestaciones porque hay que cambiar el mundo, porque este sistema favorece solo a unos pocos. Pues tu mamá es una de esos pocos, porque hay que ver cómo vive. También decían que las ballenas jorobadas iban a ser una de las especies que iban a existir. A extinguirse. Afortunadamente hay más ballenas jorobadas más que nunca. Un profesor que yo tenía en Argentina decía decía cómo hacer para evitar que este tipo de especies no se extingan. Y decían, si las ballenas fueran como las vacas, es decir, si fueran privadas, no se extinguirían. Es decir, ¿por qué se extinguen las ballenas y no se extinguen las vacas? Entonces, quizás ahí es donde se demuestra que si ahí tienes un control a través de la propiedad privada, yo sé que tú no crees mucho en la propiedad privada, pero yo en la mía la sí, verdad que en la tuya no. La verdad que eso demuestra que efectivamente uno pone más cuidado en lo que cuida. Si tú dejas las ballenas para que las casen y las maten los japoneses, pues vas mal, amigo. Bueno, en Argentina, a finales del siglo XIX, había una ley que permitía que una persona que estaba en la pampa y tenía hambre, pues matase la primera vaca que se encontrase y se la comiese. Solo se le exigía que despellejase el animal y dejase la piel encima de la primera valla del primer cercado que se encontrase. Por ejemplo, que había tantísimas vacas que no importaba. Y también era un momento en el que el Estado lo que quería era fomentar la población pues de la inmensa pampa, y tú ya conoces lo que es, que ahí te pierdes y no te encuentran. Entonces, claro, había tantísimas vacas que es que valía más el cuero que el animal, que la carne del animal. Pero eso, como dices, eso es también porque había gente que las cuidaba y que sabía aprovecharlas, como la fiesta de los toros. Si se prohíbe la fiesta de los toros y las vaquillas, pues el toro de Lidia desaparece, porque no tiene ningún interés. No hay nadie que quiera que cuidar ese monstruo de 500 y pico kilos, alimentarlo durante años, y que además es un animal muy violento, porque tiene que estar en un vallado. Si ve que entra otro toro o que entra un ser humano, lo embiste. Bueno, si seguimos con el clima, que a mí es algo que me gusta detallar, oye, es que el clima, desde la última glaciación, estamos en el Holoceno, con H, además, pues el clima también va oscilando. Es lógico que acabada la glaciación, pues suban las temperaturas, porque si no el hielo no se derrite. Y suben las temperaturas, ¿por qué? Pues porque el sol influye. No sabemos hasta qué punto los ciclos de manchas solares influyen. Sabemos que existen y que hay ciclos, pero no sabemos cómo influyen en el clima. También influye la inclinación del eje de la Tierra. Entonces tenemos, como digo, ciclos de temperaturas altas y bajas. En la Edad Media tuvimos lo que se llamaba antes el óptimo climático medieval. Ahora lo llaman anomalía climática medieval, porque claro, óptimo indica que algo era bueno, anomalía dice que algo es malo. Y esa contribución, esas temperaturas altas, pues permitieron que llegasen los vikingos a Groenlandia y a España y a Sicilia, permitieron que se cultivase más la tierra, abrir bosques, nuevos cultivos y demás. Empieza a bajar las temperaturas, es uno de los motivos por los que desaparecen las colonias vikingas en Groenlandia y en Terra Nova, y hace más frío. Y los siglos XVII y XVIII fueron los peores, con hambrunas. Mira, el Ebro en el siglo XVIII se congeló varias veces. Que eso suponía pues cortar las comunicaciones, menos carbón, menos madera, menos alimentos, menos cosechas peores, y baja la esperanza de vida. Es cuando se forman los glaciares en los Pirineos y en los Alpes. Esta matraca que nos dan, que están desapareciendo los glaciares en los Pirineos. Cuando Aníbal cruzó los Alpes en el siglo III a.C., no había glaciares.
¿Por qué no había? Porque hacía más calor, porque la temperatura era más alta. Y usted me dirá, ¿qué coches de los obreros de Leganés había en aquel momento? Pues no había ninguno. Digo yo, a lo mejor nos sorprenden ahora. Entonces los glaciares en los Pirineos empiezan a retroceder desde principios del siglo XIX. Los glaciares en Europa en esta época, el Holoceno, son una anomalía. Y además, y como tal, anomalía, o sea, son muy jóvenes y tendrán un principio y estamos viendo el fin. Que ahora, en las últimas décadas, se esté acelerando su desaparición, pues es posible, porque está documentada, pero que no tiene nada que ver, o sea, la actividad humana ahí ha sido mínima. Además, o sea que, por favor, nuestros espectadores que conserven la calma, que no viene el apocalipsis climático, que como dice Greenpeace, no se va a secar el Ebro, no se va a inundar la manga del Mar Menor. ¿Y qué lectura haces de estas masas lloriqueando, histéricas, ante una religión milenarista con una sacerdotisa como esta niña? ¿Qué crees que eso es el resultado de qué? Vamos a ver, como decías antes, ahí hay mucho poder y mucho deseo de control social. O sea, la gente está dispuesta a aceptar recortes de libertades, pues por su salud, por su bienestar, por el planeta, y sin embargo no estarían dispuestos a hacerlo pues por una economía soviética centralizada. Eso es más difícil de colar. Pero por otro lado, estamos viendo que esto es una religión, pero una religión, como digo yo, de sociedades de colesterol alto. Porque esto, la verdad, mira, chico, en Etiopía no creo yo que les preocupe mucho el calentamiento global, porque de lo que están preocupados, preocupaciones, ¿no? Efectivamente. Y aquí, como en Europa y Norteamérica hemos creado el hombre sin religión, y el hombre necesita religión, necesita una explicación de por qué está en el mundo, un vínculo con el mundo, con la tradición, con sus antepasados, pues ese hueco se está llenando con esta religión con climática. Supersticiones. Sí, efectivamente, y con un deseo, como es decir, en la propia Europa, en la cual a través de la Ilustración del siglo XVIII intentamos combatir las supersticiones, hoy están más vivas que nunca, y esta es una de ellas. Sí, efectivamente. Una de las grandes supercherías, ¿no? Sí, bueno, como el feminismo, que te están diciendo que España es un campo de exterminio de mujeres. Nos están matando. Eso es lo que te dicen en las camisetas y las pancartas, unas crías que viven en un país donde, oye, es el mejor momento para ser mujer, o sea, y donde las tasas de homicidio son las más bajas que ha habido desde que tenemos registros. Que vayan a la India, por ejemplo, que o vayan a Pakistán, a ver qué tal. O a Somalia. A ver cómo lo están pasando las mujeres. Eso no les preocupa mucho, parece. Sí, pero es que, te insisto, o sea, estas son preocupaciones de países donde la gente sabe que tiene una casa para donde hospedarse y le van a poner un plato de comida. Y a ver, si tú te quejas, aquí lo de siempre, el que no llora no mama, ya lo decía el tango. Y aquí tú creas un apocalipsis y a partir de ahí tienes un negocio, porque inmediatamente, primero, la burguesía empresarial se va a asustar y va a intentar aplacarte, y va a intentar silenciarte o de alguna manera callarte. ¿Cómo te va a callar? El Estado, igual que el Estado, con subvenciones. Entonces te montas un chiringuito y dices, mujeres, no sé, me lo invento, mujeres bolivianas en contra del cambio climático. Venga, 40.000 euros. Por cierto, en este momento todavía no lo tenemos, pero Kake Minuesa ha entrevistado a Nadia Otmani, la de la silla de ruedas, la marroquí, la supuesta, ya a estas alturas puedo decir, falsa víctima de violencia de género, y la propia Nadia admite que ella primero, que no es víctima de violencia de género, y segundo, admite que fue traficante de heroína. Cosa que en los medios de comunicación ocultaron. Hay que ver qué personaje, qué ejemplo para las generaciones futuras, ¿verdad? Hombre. ¿Verdad? Bueno, ella, vamos, por lo que leí en los medios de comunicación, ya como algunos se inventan las noticias, está pasando y demás. Bueno, leí que ella había dicho, que dijo, soy mujer, inmigrante y discapacitada, no me pueden decir nada. Ahí está, efectivamente. Es inviolable. Tiene razón. A ver quién se atreve. En los medios de comunicación nadie se atrevió ni siquiera a sacar la hemeroteca de esta señora. Salió por Twitter. O sea, fue gracias a las redes sociales pudimos saberlo. Maldito bulo, que siempre están a la primera, sobre todo cuando las noticias perjudican a la izquierda, dijeron la verdad sobre Nadia Otmani. Entonces entrabas a la noticia y decía, todavía no lo hemos confirmado. Todavía siguen intentando confirmar si Nadia Otmani había sido traficante de heroína o no. Pues qué suerte que para eso está el quilombo. Pues Pedro, sí, para poder hablar de estas cosas con total libertad
y poder denunciarlas. Así es, pues muchas gracias a vosotros por dar voz aquí a la disidencia. Exactamente, tú lo has dicho. Somos una panda de disidentes. Pues nada, gracias Pedro por habernos explicado un poco las mentiras en torno a lo que es la religión del cambio climático.